Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Testimonio y Evangelio. Y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 14 y 15. Y dice la palabra de Dios: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio, de la salvación de Cristo Jesús. Testimonio y Evangelio. Y viendo cómo, si yo creo en el Señor Jesucristo, si pongo mi fe en el Señor, soy salvo, pero entendiendo que mi familia no es salva, a menos que lleve el mensaje de salvación y ellos lo quieran recibir, porque esto es personal. Así como el juicio es personal, las cuentas son personales, la muerte es personal, porque no muero yo por mi familia tampoco. Igual tampoco soy salvo ni hago salvo a mi familia. Entendiendo este contexto de que la salvación es personal, es una decisión que tenemos todos a través del libre albedrío, de creer o no creer, de confesar o no confesar, de poner nuestra fe en lo que cada quien quiere o en lo que la palabra de Dios dice. Hoy, en este tiempo con Dios para meditar todo el día, hablamos de testimonio y evangelio. Y es que dije que hay dos formas en las cuales podemos evangelizar, lo cual es muy cierto, pero quiero reafirmar más este pensamiento mío, que está bien, pero que no quede volando por ahí algo que no es, sino que lo pueda concretar y podamos entender por qué el testimonio es importante, pero en sí solo no lo es. Una persona cuando tuvo una vida pasada dura, tal vez digamos una mujer adúltera, veamos el caso de la Biblia, una mujer adúltera, dice que ella empezó a predicar después de la palabra de Dios. Imagínate las personas que la conocieron, que tuvo 5 maridos y el último que tuvo tampoco era, y ya después ver que tal vez tuvo su hogar estable o tal vez no lo tuvo, no sabemos, pero que siguió a Cristo Jesús y lo amaba y predicó su palabra y vio que realmente la sed que ella tenía no era sexual a través de su esposo, sino la sed que tenía era de un Salvador, de Cristo Jesús. Imagínate el cambio de los que la conocieron, dirían que tiene ella, ¿por qué ahora es así de diferente? Si ella no hubiese predicado, tal vez algunos se hubieran acercado y le hubieran dicho: ven, ¿qué te hizo cambiar? ¿Por qué ahora eres así? ¿Por qué ahora vives alegre? ¿Por qué ahora tu rostro resplandece? ¿Por qué ahora te vemos más feliz? Y tal vez lo hubieran hecho y ella hubiera dicho: mira, lo que pasa es que un día me encontré a El Salvador y me dijo esto y me dio de beber el agua correcta. Hasta ahí estaría bien, pero usualmente el mundo, cuando ve una persona que tal vez tuvo cambios, no piensa en algún motivo de religión o en algún motivo espiritual, sino cree, como la tradición ha hecho esta doctrina de que es bueno, entonces dicen: no, es una persona buena. Entonces todos imitan es la conducta de ser buena o bueno, pero no quieren inquirir en qué es lo que lo hizo cambiar o la hizo cambiar para ellos querer eso mismo y poder vivir de la misma manera. Entonces a veces el testimonio por sí solo no es suficiente, necesitamos abrir nuestros labios. Por eso traje este devocional hoy, para no dejar algo suelto y tal vez que no quede concreto. Y este versículo es claro. Nos dice, partiendo de esta verdad, Pablo desarrolla un hilo de pensamientos que enseñan la necesidad de predicar verbalmente el Evangelio al pueblo de Israel. Y nos dice que los judíos no pueden invocar el nombre del Señor
Pues porque no creen. Y obviamente no pueden creer porque no han oído la palabra del Evangelio. Y que pues no han oído la palabra del Evangelio porque no hay quien se las predique, quien se las diga, quien se las hable, quien se las anuncie. Y tampoco nadie les podrá anunciar, predicar, decir, evangelizar eso si no hay nadie que lo quiera hacer, si no fuesen enviados. Dice, si alguien no se toma el papel, el trabajo de ir a una casa. Mira, es increíble cómo podremos ser juzgados de ser cristianos y de que solo es ánimo de lucro, porque tristemente en muchos lugares eso es lo que muestran las iglesias cristianas, que solamente es plata, pactos, siembras y un poco de cosas que no son bíblicas. Pero las iglesias que son honestas y los pastores que son correctos, como de la que yo vengo, donde crecí, vi la honestidad y vi el servicio al necesitado, al pobre, al menesteroso, eso sí no se da a conocer en las redes. Por eso la importancia de ser enviados. Vemos que estas iglesias tal vez no se preocupan por ir a las casas, por ir a llevar el mensaje de salvación. Pero una iglesia verdadera es la que hace como hizo Pablo y Silas, de ir a la casa de los que son salvos, de buscar el momento para llevar el mensaje. Tenemos dos opciones, que lo crean o que no lo crean, pero no es nuestro problema. No lo hacemos por buscar resultados que nosotros esperamos, lo hacemos porque Dios lo manda. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en este contexto, Israel necesitaba oír la palabra de Dios y necesita aún oír la palabra de Dios para poder ser salvo. O sea que no somos salvos por ser buenos. Esto es totalmente ilógico. Hoy en día hay muchos que piensan que no es necesario decirle nada a la gente, compartirle, que aquí es donde quiero empatar con lo que estoy diciendo, que tal vez no debemos compartir verbalmente, audiblemente acerca de Cristo, sino que solo tenemos que dar buen ejemplo, portarnos bien y ya eso es suficiente. Y que no necesito usar palabras para demostrar con hechos lo que ven en mi vida. Pero no es 100% cierto por lo que acabo de decir. Necesitamos hablar, y eso es lo que habla la palabra de Dios, testificar. Es un error pensar completamente que solo mi vida, mis cambios van a hacer que los demás acepten a Cristo y sean salvos. Pero mi vida, mis cambios sí hacen y muestran que yo un día fui salvo. Para que un día que gente se tenga que enterar que somos parte de la familia de Dios, diga, con razón, son diferentes. Porque es un error pensar que un buen testimonio sin palabras es mejor o eficiente que la palabra de Dios predicada. Porque le estaríamos dando más valor a nuestra vida, a nuestros frutos, que realmente a la palabra de Dios. Y es que cuando somos distintos llama la atención de personas, pero si no les hablamos nunca sabrán por qué es que somos diferentes a ellos, ni qué es lo que necesitan para que ellos también sean diferentes. Y no es solamente una conducta para vivir bien y ser bueno, sino para tener una eternidad por gracia. No todas las personas se van a atrever a preguntar por nuestra fe. Muchas necesitan que seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa. La palabra de Dios, sin un testimonio que la respalde, es de tropiezo para las personas. Pero un testimonio sin las palabras también es algo absurdo, porque muchos no van a entender por qué vivimos así. O sea, muchos pueden oír el Evangelio y rechazarlo. Cuando nosotros lo hacemos, es la importancia que tenemos que hacerlo. Y aquí quiero concluir con esto. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando nos tomamos el tiempo como Pablo y Silas de ir a las casas, de ir a diferentes lugares a predicar, inclusive en un velorio, en un trabajo, en un parque, donde Dios nos lleve a hacerlo, muchos pueden oír el Evangelio y tal vez decir no quiero, tal vez se podrán burlar, tal vez podrán decir sandeces, tal vez podrán sacar chistes pesados, tal vez podrán repetir lo que oyen de las redes sociales porque no tienen más bueno que repetir. Pero eso
no es problema para nosotros ni tiene por qué desanimarnos. Lo entendí hace unos pocos años porque esto me desanimaba de ver que predicaba y que muchas veces no veíamos o no veía yo en personas ese cambio o esa salvación en las vidas y que no les importaba y me desanimaba. Pero lo entendí después que nuestra función no es convertir a las personas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él convence de pecado, justicia y de juicio. Nosotros solamente llevamos el mensaje. Nuestra función no es que ellos sean salvos, sino que nosotros llevemos el mensaje de salvación para que ellos decidan ser salvos. Tenemos que anunciar las buenas obras. Recordar, por ejemplo, que Noé predicó durante muchos años a una generación y dice que no se arrepintió ni uno porque solo su familia fue la que entró. Imagínate tantos años sin fruto. Pero en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 Noé fue llamado pregonero de justicia. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 7 fue llamado un héroe de la fe. O sea que nuestra misión es la de sembrar la preciosa semilla, como dice Salmo 126. Y dice la palabra de Dios que Él nos otorga el título de pescadores de hombres, como dice Mateo capítulo 4. Y también la palabra nos enseña que tendremos coronas a los que predicamos y ganamos almas. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por hablarnos, Señor, en esta mañana, Señor, acerca de este mensaje tan importante tuyo, de salvación, que es testimonio y evangelio, que es junto, Dios. Entender que tenemos una llamada fija, como dice Apocalipsis 3:20, que es la tuya, que cada día llama a la puerta de nuestro corazón. Entender que si estamos sembrados en ti, plantados en ti, tú no tiemblas, la roca no tiembla, Dios. Entender que esa misma roca es la que puede golpear la roca que hay en nuestro corazón y quebrantar la dureza que hay en el mismo. Que cuando dejamos que tú entres a nuestra vida seremos salvos. Y cuando somos salvos, ese mensaje lo podremos llevar a nuestra familia. Pero que no es solamente con nuestra vida, sino también con palabras que tenemos que llevar tu evangelio, bendito Dios. Porque concluiremos con la ley de la vida, Dios. Y es que todos nacimos y un día tendremos que morir. Pero lo importante es hacia dónde tendremos que ir. ¿A dónde partiremos cuando nos vayamos? La Biblia nos lo enseña. Hay muchos que no entienden que cuando morimos tenemos un juicio el cual nosotros decidimos en esta vida. Tu palabra nos enseña que más a los que creen en el Hijo de Dios les dio la potestad de ser hechos hijos. Pero los que rehúsan creer en el Hijo de Dios no tienen vida eterna y la ira de Dios está sobre ellos, dice Juan 3:36. Padre, gracias por esta hermosa mañana y ayúdanos a lo que dice este versículo y lo leo en reversa. Necesitamos ser enviados a predicar para que puedan oír y a lo que oigan crean y cuando crean puedan invocar tu nombre y también sean salvos como nosotros. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo, este día, nuestra vida y todo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.